En esta ocasión quiero agradecer a los coordinadores del área de sistemas dinámicos por invitarme a participar con esta ponencia en este magno evento. El trabajo del cual voy a platicarles hoy, los resultados que al final podrán ustedes observar en esta plática son de la colaboración con el doctor Francisco Eduardo Castillo, el doctor Domingo González y el doctor Rogelio Valdés. El trabajo lleva por título Conjuntos de Julia y lugar de conexidad en una familia de polinomios cuárticos. Esta familia de la cual voy a platicarles en esta charla, el trabajo lo iniciamos motivado por un modelo que fue presentado por Koch Schaffer en 1984, donde ellos analizaban el crecimiento de una población que tenía el comportamiento dado por dos funciones logísticas. Tenían en una estación del año, la población se comportaba como una logística con un parámetro A1 y en otra estación del año se comportaba como una logística con parámetro A2. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos que la función logística es de la forma AX por 1 menos X. Por lo tanto, si tomamos dos parámetros distintos, vamos a tener que la composición de estas dos funciones nos da un polinomio de grado 4. Esta subfamilia de los polinomios cuárticos solamente tiene dos parámetros. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, que dentro de los trabajos en la literatura, podemos encontrar que hay el análisis dinámico de los polinomios cuárticos se hace para la familia logística y se hace también para la familia cuadrática, x cuadrada más c. Entonces nosotros aquí en esta charla, les voy a platicar cómo algunos de los resultados que se han obtenido para la familia cuadrática, los podemos también obtener para la familia cuártica. Para esta familia especial a dos parámetros de polinomios cuárticos. Para ello vamos a comenzar recordando algunas de las propiedades de la familia logística. La familia logística, cuando el parámetro es pequeño, solamente se tiene un punto fijo atractor y es el 0. Pero cuando el parámetro de la logística está entre 1 y 3, hay un punto fijo atractor diferente de 0. Como ustedes pueden observar en el caso cuando la A vale 2, aquí tenemos un punto fijo que es atractor. Cualquier condición inicial que tomemos aquí en el intervalo 0, 1, después de un cierto número de iteradas se va a acercar al punto fijo 1 medio. Pero si avanzamos un poquito más el parámetro y cruzamos el parámetro 3, por ejemplo 3.2, entonces ya no hay un punto fijo atractor, sino aparece una órbita de periodo 2 atractora, como pueden ustedes observar. Si avanzamos un poco más el parámetro, entonces encontramos órbitas ya no de periodo 2, sino de periodo 4, como es en el caso de 3.57, ustedes pueden observar que en la primera iterada estaríamos aquí, en la segunda, en la tercera, cuarta y regresamos. Entonces, vamos a encontrar que el periodo de la órbita atractora va creciendo hasta que llega un momento en que ya no hay órbitas atractoras. Por ejemplo, cuando el parámetro es 4, en esta imagen ustedes pueden observar que no es visible y de hecho se puede demostrar que no hay órbitas periódicas atractoras y que el comportamiento que se presenta en el intervalo 0,1 para la función 4x por 1 menos x es un comportamiento caótico. La pregunta que se hizo Koch en su trabajo fue, ¿qué pasa si hacemos la composición de dos funciones que tienen órbitas atractoras? ¿La composición tendrá una órbita atractora? O si hacemos la composición de una función que tiene una órbita atractora y de un comportamiento caótico, en la composición, ¿quién va a salir ganador? ¿El comportamiento
en este caso de una órbita tractora o el comportamiento caótico. Y ellos presentaron algunos resultados numéricos. A raíz de ese trabajo, entonces nos vamos ahora a pensar qué es lo que ocurre cuando pensamos a las funciones cuadráticas, pero en el parámetro complejo. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, en la familia z cuadrada más c, en esta imagen ustedes pueden observar que mientras que estábamos, en el caso en que estábamos en el parámetro real, teníamos nosotros un intervalo donde las condiciones iniciales se iban al punto fijo atractor, a la órbita periódica atractora, pero ahora, en este caso, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están observando aquí, hay un punto fijo atractor y todo lo que está, todos los puntos que están coloreados en negro, todas esas condiciones iniciales terminan en el punto fijo atractor y lo que está afuera son condiciones iniciales que se van a infinito. A lo que está aquí, la frontera de este conjunto, que es lo que le llamamos el conjunto de Julia, es allí donde la función presenta el comportamiento caótico. Entonces, cuando ya pasamos a funciones de variable compleja, tenemos para cualquier parámetro cuando analizamos la dinámica sobre el conjunto de Julia, entonces allí es donde se presenta el comportamiento caótico. En este dibujo de la izquierda tenemos un punto fijo, atractor, y en la imagen de la derecha tenemos una órbita de periodo 3, que es atractor. Todo lo que está afuera son las condiciones iniciales cuya órbita se va a infinito. Entonces, de nuevo, adentro, en la frontera de este conjunto es donde se presenta el caos y lo que tenemos en el interior del conjunto, todas esas condiciones iniciales, al final terminan asintóticamente en la órbita periódica atractora. Vamos entonces a analizar el comportamiento de lo que se presenta en los polinomios cuárticos, pero desde el punto de vista complejo. Para ello, vamos a dar algunas definiciones. En particular, vamos a recordar que independientemente de qué polinomio estemos analizando, si su grado es mayor que 1, entonces el infinito es un punto fijo superatractor. Hay una vecindad del infinito donde todas las condiciones iniciales convergen al infinito. A eso le llamamos la cuenca de atracción del infinito o el dominio de atracción del infinito. Por otro lado, vamos a tener el conjunto de Julia lleno, que está definido como aquellas condiciones iniciales cuya órbita bajo el polinomio permanece acotada. Entonces tenemos la cuenca de atracción del infinito y tenemos, por otro lado, las condiciones iniciales que no se van al infinito y es lo que llamamos el conjunto de Julia lleno. A la frontera del conjunto de Julia lleno le llamamos conjunto de Julia. Fatou demostró que si tenemos un polinomio, para que el conjunto de Julia sea conexo, todas las órbitas de los puntos críticos del polinomio deben ser acotadas. Entonces, en particular, si estamos con polinomios cuadráticos, basta con estudiar qué le pasa al punto crítico para saber si su conjunto de Julia va a ser conexo o no. Aquí ustedes pueden observar el famoso conjunto de Mandelbrot que caracteriza a los parámetros para los cuales el conjunto de Julia es conexo. Todos los parámetros que están aquí de color negro pertenecen a valores de C para los cuales el conjunto de Julia es conexo. Y lo que está afuera son los parámetros para los cuales el conjunto de Julia no es conexo. Una forma muy importante de caracterizar las diferentes dinámicas que se pueden presentar en una familia es a través de la conjugación. Vamos a decir que dos funciones son analíticamente conjugadas si hay precisamente un biolomorfismo que va de U en phi de U y conjuga la función G a la función F. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que comenzamos con phi y aplicamos g, debe ser lo mismo que empezar con g y después aplicar phi para todo z en el dominio de. Entonces, cuando dos funciones son conjugadas, en particular vamos a tener que los puntos periódicos de una función son enviados bajo la conjugación a puntos periódicos de la otra función. Si esa conjugación es analítica, entonces como en el caso que estamos trabajando, que son polinomios, son funciones analíticas, entonces buscamos que la conjugación también sea analítica. Por otro lado, tenemos que si trabajamos, si queremos analizar la familia de polinomios cuadráticos en general, la familia de 3 parámetros, nosotros podemos cualquiera de estos polinomios llevarlo vía una conjugación afín a un polinomio de la forma z cuadrada más c. Y de hecho, el valor de c, aquí lo estamos dando, está escrito en relación a los parámetros del polinomio de grado 2. Es muy importante tener presente que cuando realizamos esta conjugación y obtenemos este polinomio, quiere decir que podemos olvidarnos de dos parámetros y quedarnos solamente con uno para entender todas las dinámicas diferentes en la familia de polinomios de grado 2. En particular, la otra familia que se ha estudiado es la familia lambda z más z cuadrada. Esta también es una familia a un parámetro. ¿Y cuál es la diferencia entre la familia Q lambda y la familia PC? En la familia P sub C no hay polinomios repetidos cuando buscamos conjugación afín. Si tenemos C1 y C2, para que esos dos polinomios P subíndice C1 y P subíndice C2 sean analíticamente conjugados, C1 tiene que ser igual a C2. Eso no ocurre con la familia Q sub lambda. Como ustedes pueden observar aquí, dentro de la familia Q sub lambda podemos conjugar con la familia P sub C, pero para cada valor de C tenemos dos posibles valores de lambda. Entonces, aquí en la familia Q sub lambda sí hay polinomios que son analíticamente conjugados y son distintos, mientras que en la familia P sub C son únicos. Para todo valor de C hay dos parámetros, lambda 1 y lambda 2, tales que Q lambda 1 y Q lambda 2 y P sub C son analíticamente conjugados. Eso lo obtenemos directamente de este valor de C. Ahora, vamos nosotros a denotar la composición de dos polinomios cuadráticos si tenemos el parámetro C1 y el parámetro C2 a la composición como P subíndice C1, subíndice C2. Al polinomio cuártico que obtenemos al componer 2 en el parámetro lambda, este polinomio lo podemos llevar a un polinomio de grado 4 que llamamos un polinomio centrado y mónico. Y fíjense ustedes aquí acá tenemos dos parámetros lambdas, aquí tenemos dos parámetros que es A0 y A2 que están escritos en términos de los parámetros originales. Y es muy importante que observemos que en el parámetro C1 es igual a lambda 2 entre 2 menos lambda 1 sobre 2 al cuadrado y C2 es igual a lambda 1 sobre 2 menos lambda 2 sobre 2 al cuadrado, entonces este polinomio P subíndice C1, C2 va a ser igual al polinomio Q A0, A2. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos encontrar una regla para llegar con diferentes valores de lambda al mismo polinomio de grado 4. En la familia de polinomios Q, que está formado precisamente a dos parámetros, la podemos reescribir como z a la cuarta menos 2a2 z cuadrada más a0. Esta familia tiene tres puntos críticos, el 0, raíz de A2 y menos raíz de A2. Pero hay que observar que la imagen de C1 es igual a la imagen de C2 bajo P. Por lo tanto, aun cuando el polinomio tiene tres puntos críticos, solamente tiene dos dinámicas diferentes.
la dinámica que corresponde a 0 y la dinámica que corresponde a C1. Porque los dos críticos C1 y C2 en la primera iterada se unen y por lo tanto siguen la misma ruta. En la familia Q tenemos entonces P1 de Z igual a A2Z a la cuarta menos 2A2Z cuadrada más A0. Y tenemos el otro polinomio B sub 2 Z a la cuarta menos 2B sub 2 Z cuadrada más B0. Esos dos polinomios van a ser holomórficamente conjugados si y solo si el parámetro B0 y B2 es igual a W a la menos 1 por A0 y el otro parámetro B2 es igual a W a 2, donde W es una raíz cúbica de la unidad. Por lo tanto, eso establece los polinomios que en esta familia son conjugados y que por lo tanto tienen la misma dinámica. Vamos a denotar al conjunto per sub k de mu, al conjunto de polinomios que tiene una órbita periódica de periodo k con multiplicador mu. Este conjunto que definió Milnor para caracterizar diferentes subespacios de una familia, en el caso de la familia que estamos estudiando, vamos a concentrarnos en esta charla en el conjunto de puntos fijos con derivada 0, con multiplicador 0. Y a partir de eso vamos a caracterizar el espacio de parámetros. En particular, ¿qué pasa con uno de los puntos críticos? Recordemos que tenemos 3. Si es el 0 el que está fijo, entonces dentro de la familia nos quedamos con los polinomios de la forma z a la cuarta menos 2az cuadrada. Pero si el que está fijo es raíz de A2 o menos raíz de A2, entonces obtenemos la familia Q1, que es los polinomios de la forma z a la cuarta menos 2bz cuadrada más raíz de b más b cuadrada, o el otro polinomio que es z a la cuarta, el único que cambia es el menos la raíz de b. Entonces tenemos tres posibles familias que están dentro de PER1 de 0 para los polinomios cuárticos que estamos estudiando. Sin embargo, podemos observar que nos podemos ir de un polinomio a otro dentro de las familias. Por ejemplo, en la familia Q1 y la familia Q2, que corresponden a los puntos críticos distintos de 0, podemos ir de un polinomio vía una raíz cúbica de la unidad, porque si hacemos la composición de la función WZ, donde W es una raíz cúbica de la unidad, le aplicamos el polinomio P sub B, eso es igual a la raíz cúbica de la unidad por el polinomio Q con subíndice, el parámetro va a ser WB en Z. Entonces, eso nos da una equivalencia entre las dos familias. Por otro lado, también podemos pasar de la familia que tiene al 0 como punto fijo a la familia que tiene a C1 como punto fijo, donde al otro punto crítico como punto fijo. ¿Cómo le hacemos? Definimos la función z cuadrada menos 2. Y con la función z cuadrada menos 2 establecemos una conjugación entre la familia de polinomios que tienen al punto 0 como punto fijo, ¿sí? A esta familia que hemos llamado Q sub 0 y establecemos una conjugación con los polinomios de la familia Q sub 1 que tienen al punto crítico C1 como fijo. Y entonces, aquí la diferencia es que mientras que en el primer caso, entre la familia Q1 y Q2 tenemos una conjugación, aquí tenemos una semiconjugación y por lo tanto estamos llevando los polinomios de la familia donde el 0 está fijo a los polinomios donde C1 está fijo. Y por lo tanto, el estudio de aquí en adelante lo vamos a restringir a la familia Q sub 0. Y con eso tendremos estudiado toda la familia de los PER 1, 0. Vamos a usar alguna notación que es importante que tengamos presente en lo que resta de la plática. Vamos a denotar por C0 el punto crítico fijo y por C sub A el punto crítico libre. A B sub A como el valor crítico.
K sub A, el conjunto de Julia lleno, J sub A, el conjunto de Julia. C va a ser el lugar de conexidad. Es el conjunto de parámetros para los cuales el conjunto de Julia lleno es conexo. Y el complemento del lugar de conexidad va a ser W. B sub A, tilde, va a ser el dominio de atracción del punto, en este caso crítico, C sub 0. Y vamos a tener al conjunto W como todos aquellos parámetros que están en ese dominio de atracción. Ese conjunto W lo podemos separar simplemente tomando los parámetros que en la caésima iterada caen por primera vez en el dominio inmediato de atracción y que antes no habían caído en el dominio inmediato de atracción. Y a ese conjunto le llamamos W sub K. Este conjunto, por ejemplo, en lugar de conexidad Q0, ustedes lo pueden observar aquí. Pueden observar que este conjunto tiene una simetría con respecto a la conjugación. Ahora, el conjunto Q1, a este también tiene una simetría con respecto a la conjugación, pero también podemos ir de un parámetro a otro vía una raíz cúbica de la unidad y podemos establecer los polinomios que son analíticamente equivalentes. Entonces, en la familia Q sub 0, tenemos que la rotación conjuga los polinomios P sub A y P tau de A. Por otro lado, los conjuntos C, que es el lugar de conexidad, W y W infinito, son invariantes bajo la conjugación compleja y bajo la rotación, en este caso, E a la 2pi sobre 3. Entonces, ¿qué otras propiedades podemos demostrar de las componentes hiperbólicas del lugar de conexidad? Primero, que el conjunto W es la unión de W sub K. Acuérdense ustedes que la K nos está midiendo el tiempo que tarda en llegar a el dominio inmediato de atracción del punto fijo. 2. Cualquier componente conexa de W es simplemente conexa. Entonces, cualquier componente que nosotros tengamos en W podemos demostrar que es simplemente conexa. También podemos demostrar que la frontera de cualquier componente de W es una curva de Jordan. Entonces tenemos no solamente que son simplemente conexas, sino también sus fronteras son localmente conexas. Si intersectamos la componente W0 con el eje real, lo que obtenemos es un conjunto conexo. De igual manera, si intersectamos el complemento del lugar de conexidad con el eje real, también es conexo. Por último, cualquier componente hiperbólica del conjunto del lugar de conexidad, podemos demostrar que solamente tiene dos posibilidades. O es una componente conexa de W o es una componente hiperbólica de una copia del conjunto de Mandelbrot. Entonces, en este conjunto que acaban ustedes de observar, que es el espacio de parámetros de esta familia cuártica, podemos caracterizar las componentes hiperbólicas. Por último, podemos demostrar que del conjunto, del complemento del lugar de conexidad, podemos definir una función que estamos llamando phi sub infinito, que va al complemento de la cerradura del disco. Esta función está definida en términos de la coordenada de Bocher. Cada polinomio cuártico en el infinito tiene un superatractor y por lo tanto tiene una coordenada de Bocher asociada. Entonces, esa coordenada de Bocher la vamos a denotar como phi minúscula sub A. Por lo tanto, tenemos que a cada punto, como si el parámetro no pertenece al lugar de conexidad, quiere decir que el punto crítico se está yendo a infinito. Por lo tanto, B sub A, que es el valor crítico, pertenece al dominio de atracción del infinito para ese polinomio. Y eso nos permite definir la función de Bocher en el valor crítico correspondiente. Bueno, lo que demostramos es que esta función definida a través de la coordenada de Bocher es una cubriente holomorfa de grado 2.
cuya restricción a W infinito intersección D es un isomorfismo sobre el conjunto delta. ¿Quién es delta? Es el conjunto de los números complejos cuyo módulo es mayor que 1 y cuyo argumento está entre 0 y 2/3. Entonces, es muy importante que observemos que tenemos una caracterización del complemento del lugar de conexidad. Este teorema, la demostración está basada en la idea de que usó Dwaddy precisamente para demostrar que el complemento del conjunto de Mandelbrot podía definir a través de la coordenada de Bocher de los polinomios cuadráticos una función que llevaba al complemento del conjunto de Mandelbrot en la familia cuadrática al complemento de la cerradura del disco. Esa estrategia nos permitió pasar ese teorema, pasar las ideas de esa demostración a esta familia de polinomios de grado 4. Claro que en la familia cuadrática lo que todavía obtiene es un isomorfismo. Es una función biyectiva en el complemento de Mandelbrot al complemento de la cerradura del disco. Nosotros aquí no obtuvimos una biyección, sino obtuvimos una cubriente de grado 2. La demostración de este trabajo precisamente utiliza las propiedades que tiene cada una de las componentes hiperbólicas. El trabajo del cual les he platicado, la demostración en particular de este último teorema, está descrita en un artículo que nos fue publicado en el 2020 y donde describimos todas las propiedades que tiene el espacio de parámetros de esta familia cuártica. En particular, pudimos demostrar muchas de las propiedades que se conocían para las componentes hiperbólicas del conjunto de Mandelbrot de la familia cuadrática. Entonces ahora las demostramos, pero para esta subfamilia de polinomios cuárticos. También al principio les hablé de algunas propiedades de la familia logística, así que para los estudiantes que quisieran conocer más sobre el estudio dinámico de funciones de una variable, está el libro de Devaney, el libro de Robinson, que son documentos donde son libros que muestran la teoría básica de sistemas dinámicos, del análisis de funciones en variable real. Y para el estudio de las funciones en variable compleja, les comparto aquí el Beardon y el Carlenson, que son dos libros clásicos para comprender, para iniciar el estudio de funciones de variable compleja. Y, por lo tanto, en cada uno de estos documentos, ustedes pueden para los que tienen poco conocimiento en la parte de iteración de funciones, para el caso real están estos dos libros y para el caso complejo están otros. Claro que hay mucha más bibliografía, solamente quise mencionar estos para las personas que estén interesadas en el tema. Les agradezco su atención. Muchas gracias.